La Hora del Planeta nació para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora. Sin embargo, mitigarlo ya no es suficiente. Debemos estar preparados para adaptarnos. Cuando hablamos de adaptación, hemos de ir pensando en que en los próximos años veremos un incremento de las temperaturas. Si es así, es necesario que pensemos en qué necesidades podemos tener con temperaturas más elevadas, cómo podemos adaptarnos a estas nuevas condiciones que podemos tener en el sector agrario, en el sector industrial, en el sector del ocio, es decir, todo aquel tipo de actividades que van a tener que realizarse en condiciones térmicas algo más elevadas que las que tenemos actualmente. Pero el cambio climático no se traduce únicamente en una subida generalizada de las temperaturas. Provoca olas de frío extremas, como el temporal de nieve que colapsó el sistema eléctrico de Texas hace unas semanas, dejando desabastecida a la población en pleno invierno. Sin calefacción en sus hogares, tuvieron que hacer frente a una sensación térmica de 20 grados bajo cero. Pero este no ha sido el único temporal de frío que hemos vivido en menos de un año. Las consecuencias del frío y el calor extremo son un aumento del gasto energético en nuestras casas. Y situaciones como las tormentas de nieve afectan negativamente a la producción de las energías renovables eólica y solar. Todo ello acaba engrosando nuestras facturas. Rediseñar nuestra forma de producir y consumir energía es necesario para mitigar estos efectos. Es necesario que se apliquen las medidas que ya han sido aprobadas. Una de ellas es la descarbonización. Y de hecho, ahora mismo en Europa, y España es un buen ejemplo, ya la medida adoptada es la de eliminar el uso del carbón, que es uno de los principales causantes del efecto invernadero, los gases de efecto invernadero.